Esto es el capítulo número 17 y penúltimo de la primera temporada de La vida de don José María Morelos y Pavón, la mente más brillante de la insurgencia. El hombre que se llamó a sí mismo el siervo de la nación. Asesor musical, el licenciado Jaime Almeida. Musicalización, Felipe Saldívar. Dirección general, libro histórico y conducción de tu amigo el doctor Pepe Cruz. Esta es una producción de Grupo Radio Centro. Y una aportación cultural de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Mexicano, tú puedes conocer mejor tu historia. Haz un esfuerzo serio y hazlo. En el mes de diciembre de 1812, Morelos se había establecido en la ciudad de Oaxaca. La ciudad de Oaxaca era un relicario precioso, una de las más bellas y monumentales ciudades españolas en América. Y ahora era la capital de la insurgencia nacional. Y una mañana, sintiéndose muy optimista, don José María Morelos, don Hermenegildo Galeán y don Mariano Matamoros paseaban por la Alameda de Oaxaca. El generalísimo había convocado a una reunión nacional y las campanas se escuchaban y en todas las iglesias repiqueteaban.
Morelos tenía las dimensiones de un estadista, de un gobernante excepcional, de una mente brillante, profunda, poderosa, extraordinaria. Y en aquella mañana había convocado a los llamados hijos de Tuxtepec, voluntarios que venían de la región del norte de Oaxaca a sumarse a las fuerzas de la insurgencia. Sería la primera vez que Morelos pronunciara su nuevo ideario político. La gente le escuchaba emocionada, ilusionada, con sus miradas, conquistaba el corazón. Era un patriota. Era un hombre excepcional. Americanos, todos, hemos roto las cadenas que nos oprimieron durante 300 años. Nunca más, nunca más, los habitantes de estas tierras permitiremos la opresión extranjera. Somos libres. Más de 2,000 personas le escuchaban y aplaudían a rabiar. Por eso, hoy quiero dar a conocer que en lugar de pensar solamente en las armas, en la guerra, en ganar batallas, hoy pensemos en la reconciliación nacional. Esta es ahora nuestra capital. La hemos ganado a sangre y a fuego. Pero llegó la hora de gobernar. Así que he dado instrucción de que, en nombre de la nueva república que habrá de nacer y del nuevo gobierno que habremos de tener, se convoque a un congreso y que se escriba la primera constitución de esta nación. Se ha creado ya un cuerpo de policía y un tribunal que velará por la seguridad de los habitantes de los territorios que ahora dominamos a través de la insurgencia. 8 provincias han sido conquistadas, desde el Bajío y Michoacán hasta la frontera con Guatemala. Es ahora territorio propio, territorio insurgente. Declaro a don Miguel Hidalgo benemérito de la patria. Y nos pondremos a trabajar arduamente para que las nuevas leyes y el nuevo gobierno nos den una verdadera patria. Y desde aquí le mando un mensaje al rey de España. Nunca más seremos sus súbditos. Nunca más nos cobijaremos bajo esa bandera. Porque ahora tenemos una nuestra, una propia. ¡Que viva el pueblo! El pueblo heroico que levantó su voz para darnos una nueva nación.
habitantes de la América septentrional, ya no son súbditos de ningún rey. Queda abolida la esclavitud, como desde Guadalajara, con su ejemplo, el padre Hidalgo nos dijera que nosotros seremos iguales. Quedan abolidas las leyes de castas, ya no más criollos, ni mestizos, ni negros, ni tampoco indios. Ahora solamente hay un solo pueblo y un solo corazón. Quedan abolidos los tributos. Queda abolida para siempre nuestra relación con España. A partir de hoy nos declaramos independientes. Y la gente aplaudía y aplaudía, y las campanas repicaban. Eran aires de libertad que por primera vez hacían sentir a la gente libre de opresión. Y en el Palacio de los Virreyes, el virrey 59º, don Francisco Javier Venegas, recibía la peor de las noticias de toda su vida. Había llegado directamente de Veracruz el capitán Felgueres. Había tenido que hacer el viaje a marchas forzadas, cambiando la posta cada 20 kilómetros. Él y su regimiento casi habían reventado sus caballos. Don Francisco Javier venía de misa y llegaba justamente en ese momento a Palacio en su gran carruaje. En aquel momento, el caballo en el que venía el capitán Felgueres se acercó sigilosamente hasta el carruaje. Después de entrada a la puerta principal y en el patio, el señor virrey, que venía con 3 acompañantes, descendió. Sabía que llegaba seguramente un documento real. Y ahí mismo, en el patio central del Palacio Virreinal, y bajando de su caballo el capitán Felgueres, se acercó haciendo una reverencia al señor virrey. Felgueres era un hombre alto, rubio, de Asturias, que apenas tenía unos meses en la Nueva España. Era uno de los hombres de confianza del virrey.
y entregó el enorme sobre de pergaminos que tenía el sello de la Junta de Cádiz. El virrey lo tomó. El rubio capitán Felgueres, para no ser imprudente, se retiró a buena distancia y se puso de espaldas. Lo mismo hicieron los acompañantes del virrey. Y después de romper el sello del Acre, el virrey se enteró de la más terrible y abominable noticia de toda su vida. ¡Qué infamia! ¡Pero qué infamia! El virrey enseguida reunió a su escribano y a sus asistentes y también a los inspectores de intendencias, al igual que a los capitanes Echeverri y al coronel Fuentes. Reunidos ya en el despacho, les dio la noticia. ¡Bandidos! ¡Infames! ¡Ratas! Esto tiene que ser obra de esas ratas. Todos se miraban unos a otros sin entender la furia del virrey. Hasta que don Justino Sigüenza, consejero del señor virrey, se atrevió a preguntar. ¿Qué ocurre, su excelencia? ¿Buenas o malas noticias? Ni buenas ni malas, son infames. ¡Son infames! ¡Son infundios! ¡Son calumnias! ¡Es veneno! ¡Veneno de esa rata! ¡Del mariscal Calleja! ¡Que ha llenado de mentiras y embustes a la Junta de Sevilla! ¡Y ellos lo han creído! Se me pide en este documento que entregue el virreinato a un nuevo virrey que será nombrado y que aún no conozco su nombre. Se me ordena que prepare la entrega, documentos, informes y toda esa suerte de situaciones burocráticas. Pero se me acusa de intransigencia y que no he sabido negociar con esos esbirros de la insurgencia. Se me acusa de que no he podido pacificar la Nueva España. Se me acusa de que tampoco he podido combatirlos con eficiencia. Se me acusa de derrochar los fondos de la corona y se me acusa de que mis propios oficiales se avergüenzan de mi trabajo como hombre de armas. Yo que fui un héroe en Bailén combatiendo a los franceses. Yo que me cubrí de gloria en el campo del honor. ¡Infames! ¡Infames!
el virrey Venegas tenía razón. Las intrigas y los informes que recibió la Junta allá en Cádiz habían pesado mucho. Ya no se tenía confianza en el virrey Venegas. Y aunque no se conocía el nombre del nuevo virrey, muchos pensaban que el propio brigadier Calleja podría haber sido nombrado virrey. Ahora lo que era un hecho es que Venegas tendría que entregarle a su sucesor y que seguramente en unas cuantas semanas llegaría otro comunicado de España diciendo el nombre del nuevo virrey. Él tendría además que partir inmediatamente para Cádiz porque sería enjuiciado y también sería finalmente víctima de las circunstancias políticas. Se le consideraba no solamente un mal virrey, sino que había perdido todas las batallas que había emprendido contra Morelos. Se le consideraba de hecho una vergüenza para España. Pero en la casa de don Félix María Calleja, el generalísimo se brindaba con copas de vino, considerando que casi era un hecho que muy pronto los amigos de Calleja en España pesarían tanto que él recibiría el nombramiento de nuevo virrey de la Nueva España. Las intrigas palaciegas hicieron cuchichear a todos que los días de Venegas estaban contados y los de Calleja quizá muy pronto le darían la victoria frente al virrey. Pero todas esas divisiones entre los realistas, lo único que lograban y provocaban es que los insurgentes fueran cada día más fuertes, más poderosos y estuvieran más unidos. Era ya el mes de enero de 1813. Los insurgentes tenían ya más de mes y medio en la ciudad de Oaxaca. A Morelos no le gustaba que se perdiera el tiempo. Había dado a sus generales órdenes precisas de que había que profesionalizar al ejército. Empezó a acuñar moneda propia. Empezó a comerciar con Guatemala y abrió en el puerto de Tehuantepec precisamente una garita para comerciar con los ingleses. Había que abastecer al ejército. Ordenó que se fabricaran balas y se creara un hospital de armamentos
en donde estos eran adecuadamente reparados. Pero la visión de este hombre tan inteligente era inmensa. Así que conoció a un periodista, un hombre genial, don Carlos María de Bustamante. Y a él le encargó quizá el proyecto más importante. Y puesto que era un hombre de letras, culto y un impresor, le dio nombramiento para que publicara el primer periódico insurgente, para que éste circulara por todo el reino. Y se le llamó El Despertador Americano. En el primer número, Carlos María de Bustamante relataba las hazañas de la toma de Oaxaca. Después el periódico era enviado en diferentes direcciones y latitudes. Se hacían envíos a Guatemala, otros a Veracruz y Puebla, otros inclusive a la Ciudad de México. La red de informantes de Morelos y la red de espías era inmensa. Muy pronto el periódico llegó a la Ciudad de México, a la casa de doña Leona Vicario y don Andrés Quintana Roo, y estos empezaron a distribuirlo por toda la ciudad. La fama de Morelos se hizo inmensa. El gobierno había dicho que Oaxaca había sido una ciudad en la que no había habido batallas. Pero en cambio el Despertador Americano, con lujo de detalles, relataba los hechos. Y empezó a apoderarse el pánico de la Ciudad de México. La gente murmuraba y cuchicheaba. No que a Morelos lo tenían encerrado en una cueva y abatido y perseguido, pero si conquistó Oaxaca y la mitad del país ya es suyo. La ausencia de autoridad hacía que Venegas prácticamente no pudiera hacer nada. Se trataba de una guerra psicológica. Y mientras esto sucedía, el ejército de Morelos ya tenía equipo y armamento, pero además uniformes. Pronto llegaron los rumores de que el virrey Venegas se iría, ya que los informantes y los espías mantenían a los insurgentes muy bien informados. Morelos vio la necesidad de viajar hacia Acapulco. Y al más valiente de sus hombres, al coronel Fernández, ahora convertido en el general Guadalupe Victoria, le daría la comisión de defender a Oaxaca y de ir hacia Veracruz y conquistar los territorios de la zona de Orizaba y Córdoba. A Morelos le urgía ir hacia el sur, donde se reuniría con el que había sido el secretario de don Miguel Hidalgo. López Rayón era la otra cabeza de la insurgencia nacional. Reunirse era importante para convocar un congreso y promulgar una constitución. Morelos ya estaba más interesado en el trabajo administrativo,
de lo que sería la nueva república, que en la guerra misma. Pero aún le quedaba un pendiente grande, el compromiso que había adquirido con don Miguel Hidalgo, el compromiso de tomar la fortaleza de San Diego, en Acapulco. Así es que finalmente, a principios del mes de febrero, saldrían los insurgentes para el sur, hacia Iguala, Chilpancingo y hacia Acapulco. Otros se quedarían en Oaxaca y otros irían hacia Veracruz. Pero el generalísimo Morelos se daba mañas y tiempos para otras cosas. Entre sus tropas había conocido a una soldadera, una mujer delgada, de tez clara, una mujer exquisita, una mujer del pueblo, una mujer sencilla. Doña Francisca. Y con ella se le veía pasear por la Alameda. No cabe duda. Aquella parejita pintaba a romance. Era una mujer de guerra. Había sido la esposa de uno de sus capitanes. Pero ahora estaba viuda. Y muy hermosa. Y todos rumoraban que el generalísimo ya había hecho una nueva conquista. Pero esta vez no se trataba de una ciudad o de una fortaleza. Esta vez se trataba de una mujer, de una hermosa mujer. Eran los primeros días de febrero de 1813. El ejército de Morelos, bien armado y bien equipado, se preparaba para salir rumbo a Acapulco. Se habían dado las órdenes y las instrucciones. Pero los grandes generales del equipo de Morelos tenían dudas y platicaban con él. Particularmente Galeana y Matamoros, pero también Vicente Guerrero.
Matamoros le dijo: Generalísimo, muchos de mis compañeros piensan que en lugar de ir a Acapulco, deberíamos ir hacia Puebla. Que la ciudad de Puebla en estos momentos podría ser presa fácil. Y que después deberíamos tomar la Ciudad de México. Especialmente ahora, cuando no se ha definido quién es el nuevo virrey. Calma, señores. No se quieran comer la tuna sin pelar. No es el momento, no es el tiempo, ni el mejor mes del año. Tomemos primero a Acapulco. Convoquemos primero a un congreso en Chilpancingo. Dejemos madurar la fruta. Matamoros le dijo: la fortaleza de San Diego es casi inexpugnable. En el primer intento que se hizo, no se pudo. No se pudo. Fue imposible tomarla. Sería además una lucha costosa y un mal premio. Le aseguro a usted, Matamoros, que no es un mal premio. Pero en estos momentos es mucho mejor ponernos de acuerdo con las otras fuerzas insurgentes que dirige López Rayón. En estos momentos es más urgente convocar un congreso, firmar una constitución, crear un gobierno, empezar a relacionarnos diplomáticamente con algunas naciones, como los Estados Unidos, y otras de Europa, como Francia. Le aseguro a usted que en este momento hemos pasado a una nueva etapa. De cualquier manera, el virrey, sea el que sea, el virrey que aún no existe, no puede hacernos guerra. Están agotados, minados sus recursos, desmoralizadas sus tropas. No es el momento de tomar Puebla. Es el momento de hacer más profesional a nuestro ejército. Es el momento de ser más fuertes, de controlar el sur completa y absolutamente, y el Bajío, y el occidente hasta Guadalajara. Y ya después, iremos al norte. Acatando las órdenes de Morelos, se miraron Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros. Prácticamente partirían en 3 días. Y después Guadalupe, Victoria y Morelos se dieron un abrazo, porque ya no se verían más. Victoria partiría hacia Orizaba para hostilizar a los realistas e iniciar la campaña de Veracruz. La suerte estaba echada. Y Morelos nombró un gobierno para la ciudad y provincia de Oaxaca. Ahora, solo quedaba seguir los planes al pie de la letra.
A Morelos se le veía muy contento, cada vez más contento. Y todos sabían que eso se lo debía a doña Francisca Ortiz, a aquella mujer que le seguiría en la lucha, en la campaña, en el viaje de más de un mes que tendrían que hacer hasta Acapulco. Era el 28 de enero de 1813. En su palacio de las calles de Plateros dormía el brigadier Calleja. A plena madrugada llegó hasta las puertas de su palacio un jinete a todo galope. Con otros 6 o 7 soldados que le acompañaban como escolta. Se detuvieron frente a las puertas del palacio, custodiada siempre por militares. El teniente coronel Bernardo de Güemes salió a recibir al jinete, un alférez que traía noticias directamente desde Veracruz. Era un documento con el sello de la Real Junta de Cádiz. Inmediatamente subió las escaleras de cantera del palacio y tocó en la alcoba del general Calleja. Los rayos de la luna se filtraban desde lo alto y dejaban ver la enormidad del jardín que había en el centro del palacio. La luna se reflejaba en las aguas de una fuente que estaba apagada pero llena. La voz de Calleja se escuchó desde dentro.
¿Qué ocurre?, exclamó Calleja. Noticias urgentes e importantes, mi general. Y la puerta de la alcoba se abrió. Buen día. Buen día, coronel. General, si no fuera tan importante la noticia, no me habría atrevido a llamar a su puerta. Casi adivinando de lo que se trataba, y al ver el sello en el lacre de la Junta de Cádiz, Calleja se apresuró a abrir el sobre y casi lo desgarró. ¡Mujer! ¡Mujer, ven! ¡Mujer, escucha! Eres ahora la virreina de la Nueva España. Eres la nueva virreina. Calleja había sido nombrado virrey por la Junta de Cádiz y exclamó al coronel que le contemplaba: ahora sí, Güemes, ahora sí. Ahora sí que se cuide de mí ese tal Morelos. Juro por Dios y por el rey y por España que mi gobierno no tendrá otra causa ni ningún otro sentido que matar a Morelos. Gracias por haber estado con nosotros en el penúltimo capítulo de la primera temporada de La vida de don José María Morelos y Pavón, la mente más brillante de la insurgencia, el hombre que se llamó a sí mismo el siervo de la nación. Y les recuerdo que el día de mañana escucharemos el último capítulo de esta primera temporada. Tenemos una cita mañana por la misma estación y claro, a la misma hora. Nuevamente muchas gracias y hasta mañana.